Zuekin eta hor ere gutxigo gea gaur. Egunon guztioi eta ikusten duzuenez gaur prentsaurrekora ere bakarrik etorri naiz, baina saiatuko naiz dauzkazuen galdera guztiei egoki erantzuten, baina halata ere lehenik eta behin astero egiten dugun bezala Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri emango dizuet edo erabakiak partekatuko ditut zuekin. Hasiko naiz bada Gobernu Kontseiluko gaiekin. Gaurko Gobernu Kontseiluak 72 milioi euroko partida bat onartu du unibertsitateaz kanpoko hezkuntzetako beketarako, batez ere premia bereziak dituzten ikasleak beketarako sarbidea izan dezaten da deialdi hau. Datorren ikasturteko bekek berrikuntza nagusi bat izango dute, izan ere zuzkidura handitu eginda 4 milioi eurotan. Honek esan nahi du euskal familia gehiagok jasoko dituztela laguntza hauek, eta deialdi honen helburua da ikasle guztien hezkuntzarako eskubidea bermatzea eta berdintasunean oinarritutako hezkuntzarako iristeko dauden muga ekonomiko horiek eta desorekak gainditzea edo konpentsatzea. Bekak osagai hauetako bat edo batzuk izango dituzte, kuota, ikasmateriala edo jantokia, eta badakizue ere hezkuntza sailak bermatzen duela baldintzak betetzen dituzten familie guztiek jasoko dituztela beka hauek, eta honek esan nahi du, naiz eta hasierako partida 72 milioi eurokoa izan, beti ere hau handitu egin daitekela. Iaz, adibide batzuk edo zenbaki batzuk mahai gainean jartzearren, iaz 112.000 ikaslek baino gehiagok jaso zuten beka bat, eta hau da ikasle guztien 30%. Hezkuntza arloarekin ere jarraituta, Gobernu Kontseiluak gaur ontzat eman du 1,4 milioi euroko laguntza deialdi bat, kasu honetan irale programarentzako, izan ere itunpeko ikastetxeentzat irakasle liberatuak ordezkatzeko laguntza batzuk dira, programa honen helburua izanik irakasleek euskarazko hizkuntza gaitasuna ikastea edo hobetzea. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 72 millones de euros destinada a becas de educación no universitaria. Las becas de este próximo curso tendrán como principal novedad un cambio en la baremación para facilitar el acceso a los alumnos y alumnas con necesidades especiales. Por tanto, habrá más familias que reciban estas ayudas y para cubrir estas nuevas necesidades se ha aumentado la cuantía en más de 4 millones de euros. Esta convocatoria persigue el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, para compensar posibles limitaciones económicas o desequilibrios y garantizar el acceso a la educación en situación de igualdad. Las becas pueden sufragar gastos de cuota, material escolar y o comedor. Y ya saben ustedes que el Departamento de Educación garantiza que obtendrán beca todas las familias que cumplan los requisitos. Esto quiere decir que esa partida inicial de 72 millones de euros podrá ser ampliada si fuera necesario. Y por poner algunos datos sobre la mesa, el año pasado más de 112.000 alumnos y alumnas vascas recibieron una beca, un total de un 30% del alumnado. Y en el ámbito educativo, el Consejo de Gobierno ha dado también el visto bueno a una convocatoria de ayudas por valor de 1.400.000 euros para los centros concertados. En este caso, el objetivo es sustituir al profesorado liberado en el marco del programa IRALE, que está dirigido a las y los profesionales que quieran aprender o mejorar su capacidad lingüística en euskera. Bestalde batetikan, Jaurlaritzak 1.400.000 euroko diru laguntza sorta bat ere onartu du, kasu honetan nekazaritzako elikagaien kooperatibismoa bultzatzeko. Diru laguntza hauek bi departamentuen bitartez ateratzen dira, kasu honetan elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailak, eta baita ere ekonomia lan enplegu sailakin bateratuta. Honen bitartez lankidetza ekonomikoa sustatu nahi da eta enpresa taldeen eta kooperatiben arteko elkarlana eta akordioa. El Gobierno ha aprobado también un paquete de subvenciones por la cuantía de 1.200.000 euros para impulsar el cooperativismo agroalimentario.
Estas subvenciones están promovidas por dos departamentos del Gobierno vasco, por una parte por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca y también por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Con ello se pretende promover la colaboración económica en las agrupaciones empresariales y los acuerdos intercooperativos. Halaber, eta beste erabaki batzuen artean, 400.000 eurotan handitzea erabaki dugu lanbidek ematen dituen dirulaguntzen zenbateko osoa. Hau, bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza programa esperimentalak finantzatzeko izango da, eta erabaki honi esker, 6 hilabete gehiago finantzatu ahal izango ditugu ibilbide mistoen proiektu hauen gauzatzea. Baita, onuradunek eskatzen duten laguntza modu eraginkorrean ematen dela ere bermatu ahal izango dugu. También, y entre otras decisiones, hemos acordado ampliar en 400.000 euros la cuantía de las subvenciones de Lanbide. El objetivo es financiar diversos programas experimentales de acompañamiento para la inclusión sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión y gracias a esta decisión se va a poder financiar durante 6 meses más la ejecución de estos proyectos de itinerarios mixtos para garantizar la eficaz prestación del apoyo requerido a las personas beneficiarias. Eta azkenik, Gobernu Kontseiluak Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoei eta koalizioei emandako diru laguntzen bigarren ordainketa onartu du ohiko funtzionamendu gastuak finantzatzeko. Diru laguntza hauen bigarren zatia da 2024ko apirilaren 22tik urte bukaerara arte eta 3.157.000 euro bideratuko dira honetara. Badakizue Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak orokorrek 4,5 milioi euroko partida bat aurreikusten duela ekitaldi osorako, hau da 2024ko, pasadan urteko kopuru berdina izango da, eta Eusko Legebiltzarreko hauteskundealdien harira, hauteskundeak izan ditugu apirilean, eta horrek egin du diru laguntza hau 2 zatitan banatu behar izatera. Beraz, lehenengo zatia jaso zuten alderdi politikoek urtarrilaren 1 apirilaren 21 arte, eta orain bigarren zatia onartu dugu gaur kontseiluan apirilaren 22tik esan bezala abenduaren 31 arte. Banaketa kalkulatzeko, Eusko Legebiltzarreko azken hauteskundetako emaitzak hartzen dira kontutan eta 2024ko apirilaren 21ean egindakoak botoetan eta eserlekuetan. Emaitza horien arabera, banaketa horrela geldituko litzateke. Eusko Alderdi Jeltzaleak jasoko ditu 1.142.000 euro, EH Bilduk jasoko du 1.183.000 euro, Alderdi Sozialistak jasoko ditu 477.000 euro, Alderdi Popularrak jasoko ditu 289.000 euro, Sumar alderdiak jasoko du 86.000 euro, eta Vox alderdiak jasoko ditu 58.000 euro. El Consejo de Gobierno ha aprobado por último el segundo pago de las subvenciones a los partidos políticos, coaliciones con representación en el Parlamento Vasco por un importe de 3.147.000 euros. El objetivo de estas subvenciones es financiar los gastos de funcionamiento ordinario. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca de Euskadi contemplan una partida total para este ejercicio, para el 2024, de 4,5 millones de euros, que es la misma cuantía que el año pasado. Esta subvención se ha abonado en 2 periodos por la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco que hubo el 21 de abril y, por lo tanto, el primer pago, que fue de 1.300.000 euros, ya se abonó y ahora mismo, hoy lo que hemos hecho es aprobar el pago del segundo periodo, que va desde el 21 de abril, desde el 22 de abril hasta el 31 de diciembre. La distribución se calcula teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Vasco en votos y escaños y, según estos resultados, el reparto quedaría de la siguiente manera. Partido Nacionalista Vasco, 1.142.000 euros, EH Bildu, 1.083.000 euros, Partido Socialista, 477.000 euros, el Partido Popular, 299.000 euros, Sumar, 86.000 euros y Vox, 58.000 euros. Horiek izan dira gaur Gobernu Kontseiluan hartutako akordioak, baita ere karpetan banatu dizkizuegu gaur Gobernu Kontseiluan onartu ditugun kargu kentze eta izendapenak.
Como decía, con esto os doy cuenta de las decisiones que hemos tomado hoy en el Consejo de Gobierno. También se os ha repartido la carpeta con el detalle de los ceses y nombramientos aprobados hoy en el Consejo. Y si os parece, una vez finalizada el dar cuenta de ese Consejo de Gobierno, abrimos el turno de preguntas. Bai, David. David de la cadena SER, David Llor de la cadena SER. Quería saber si en el Consejo se ha valorado o han sacado alguna impresión de las palabras que dijo ayer el líder de EH Bildu, Pello Txandiano, en relación a la reunión y el gesto con Osakidetza para facilitar ese acuerdo, ese gran pacto de país que plantea el Lehendakari. No sé si han valorado esas palabras en la reunión del Consejo. En todo caso, ¿qué opinión le merece el gesto? Es una pregunta importante, pero mañana el propio Lehendakari será quien haga las valoraciones de los encuentros que ha mantenido últimamente con los diferentes representantes de los partidos políticos. Sí, Iker. Quería preguntarle en relación a la reunión que usted tiene pendiente con el ministro, el señor Ángel Víctor Torres. La anunció creo que hace un par de semanas. Quería saber si tiene alguna novedad y llama un poco la atención quizá el retraso teniendo en cuenta que, por ejemplo, el señor Hurtado se reunió la semana pasada creo que con 2 o 3 ministros. No sé si hay algún problema o alguna cuestión de agenda o cuál es el motivo. No, estamos en conversaciones con el Ministerio, estamos intercambiando orden del día para esa reunión que vamos a mantener y que esperamos que sea este mes, en el mes de julio. Odei Euskal Telebistatik, atzo jakin genuen Espainiako gobernuak hainbat bankurekin batera, Kutxabank tarteko, 1.200 milioiko abala onartu zuela Siemens Gamesarentzako. Ze iritzi dauka Jaurlaritzak? Euskadin industria eta enplegua sustatzeko ekimen guztiak oso berri ona dira. Eta guretzako hau ere zentzu horretan oso berri ona da. Si nos puede decir en castellano la valoración del Gobierno sobre ese hecho, por favor. Sí, todo lo que sea apuntalar industria y empleo en Euskadi, para nosotros es una muy buena noticia. Sí, en todo caso, le decía a mi compañero que tenían prácticamente cerrada o iban a cerrar para este mes la reunión con el ministro. ¿Qué cuestiones pretende llevar a esa reunión? No sé si nos puede detallar qué cuestiones va a llevar. Pues la cuestión principal que pretendo llevar a la reunión es la puesta en marcha de la Comisión Bilateral Permanente de Cooperación, que es esa comisión la que nos va a permitir avanzar con mayor rapidez en el traspaso de las competencias. Esa va a ser, pues, la materia más importante que queremos trasladar en esa reunión. Supongo que aún es pronto para saber si hay alguna expectativa de que se pueda cerrar alguna transferencia de forma más o menos inminente. Vamos a esperar a mantener la reunión con el Ministerio y os informaré puntualmente de la fecha y también de lo tratado en la misma. Bai, mi esker etortzeagatik, hurrengo astean elkar ikusiko dugu eta eskerrik asko zuen atentzioagatik.